Tengo una historia que publiqué en mi propio hilo, pero no estaba teniendo mucha actividad, así que la posteo aquí. Mi abuelo me contó esta historia. No puedo decirles el año exacto, pero mi abuelo insinuó que ocurrió cuando era niño, así que sitúo la historia a finales de los años 40 o principios de los 50. Mi abuelo nació y vivió en las zonas rurales del Deep South. Su tío abuelo vivía al final del camino. En esa época, la familia vivía toda en la misma área general, se metían en los asuntos de los demás y participaban en los trabajos de cada uno. En aquel entonces, mi familia se dedicaba a la agricultura y a la destilación clandestina de alcohol. Como tal, eran dueños del único coche de la zona. Y cuando digo eran dueños, me refiero de manera colectiva. Todos los familiares, hermanos, tíos, etc., usaban ese coche. Mi abuelo y su familia extendida vivían en un camino del que eran dueños de ambos lados durante lo que parecían ser un par de kilómetros. Es decir, mi abuelo y su familia vivían en una casa rodeada de sus campos y bosques. A unos 200 metros por el camino vivía mi tatarabuelo, rodeado de su propiedad. A otros cientos de metros, una tía y un tío de mi abuelo, y así sucesivamente durante varios kilómetros. Digo todo esto para explicar que por ese camino pasaban muy pocos coches, ya que la familia de mi abuelo tenía el único vehículo de la zona y prácticamente eran la única familia en ese camino por kilómetros a la redonda. Si no había nada que hacer, ni en la granja ni en la destilería, el tío abuelo de mi abuelo a veces caminaba entre 8 y 16 kilómetros por el camino, hasta la carretera más transitada. Simplemente se quedaba merodeando en el cruce junto a la iglesia regional y esperaba a que pasaran coches para hablar con la gente. En esa época, en un día con mucho movimiento, quizás pasaba un coche por hora. Y ahora, la historia en sí. Un día, al atardecer, el tío abuelo de mi abuelo tuvo que ir al baño. No había plomería interior, así que tenía que ir a la letrina que estaba al borde del bosque. Mientras bajaba por el sendero, ya casi de noche, notó una luz moviéndose entre los árboles. Dijo que la luz avanzaba hacia él, balanceándose suavemente mientras se abría camino por el bosque. Aunque el movimiento de esa luz recordaba al de una persona caminando entre los árboles con una linterna, él sabía que no era eso. La luz era azul y no iluminaba lo que tenía alrededor, era simplemente luz en sí misma. Aquella visión extraña lo aterró, así que se quedó paralizado, no muy lejos de la letrina, al borde del bosque, con los ojos clavados en la luz. Dijo que la luz salió al descampado. Esa luz, de casi 30 centímetros de diámetro, empezó a oscilar con más violencia. Era casi como una pelota que rebotara, aunque sin tocar jamás el suelo, solo un vaivén violento. Dijo que supo, de alguna manera, que iba a morir pronto. No sabía cómo ni cuándo exactamente, pero que moriría en un futuro muy cercano. No sé cómo lo supo, solo que aquello era un mal presagio. Le contó a su familia lo de la luz que había visto y que era un mal augurio que presagiaba su muerte. También dijo que tenía miedo por su alma y que estaba seguro de que iría al infierno si moría. El domingo siguiente fue a la iglesia regional, que quedaba a unos 8 o 16 kilómetros de su casa. Confesó sus pecados y fue bautizado ese mismo día. El sábado siguiente al bautismo, aproximadamente una semana y media después de ver la luz, volvía caminando a casa desde el cruce. Había pasado ese sábado, como muchos otros sábados tranquilos, holgazaneando en el cruce y charlando con los que pasaban. Esa tarde decidió regresar a casa. Iba por el camino serpenteante donde vivía mi familia y fue atropellado por un coche en una curva. Como nadie llamó a la puerta de ninguno de sus parientes, los responsables nunca fueron capturados. Su cuerpo fue encontrado por mi familia cuando salieron a buscarlo al no regresar esa noche. En resumen, el tío abuelo del abuelo ve una luz azul al borde de un campo, cerca del atardecer. La luz azul es un mal presagio. El tío abuelo del abuelo sabe que morirá pronto. Va a la iglesia para ponerse en paz con Dios. Es atropellado por un coche el sábado siguiente. Tengo como 3 historias, nada del otro mundo, bastante cortas, que no he compartido en internet.
Recuerdo que una vez, cuando era niño, mi papá pasó por el cementerio que quedaba al final de nuestra calle, bastante tarde por la noche. Vi algo así como 11 siluetas tenues y brillantes, que parecían niños bailando alrededor de una piedra sobre la que yo solía trepar en ese cementerio. Recuerdo que fui al día siguiente a ver por qué había visto eso o qué era. Miré alrededor de la piedra y descubrí que en realidad era la tumba de 11 niños. Perdón, niños fantasma, por usar su lápida como parque de juegos. Tenía un bonito cuenco decorativo de frutas encima, tallado en piedra. ¿Cómo no iba a llamarme la atención siendo un niño? Lo segundo que recuerdo es que me desperté en mitad de la noche justo antes de que ocurriera lo que estaba a punto de ocurrir. Recuerdo estar mirando mi armario, donde guardaba mis juguetes en una caja, y por alguna razón uno de mis juguetes electrónicos se encendió solo y llenó mi armario de colores brillantes. Mientras comenzaba a reproducir una de sus frases o música, no recuerdo bien, era muy pequeño. Solo recuerdo que estaba demasiado cansado para levantarme a ver qué era. Nunca volvió a pasar, así que no fue un problema eléctrico del juguete, pero fue algo, supongo. La tercera historia es solo algo raro que vi cuando tenía alrededor de 14 años y que me inquietó bastante. Estaba con mi primo y otro amigo, salí de mi habitación para ir al baño y vi una sombra con el pelo largo que corría hacia el baño al que yo me dirigía. Lo vi reflejado en el espejo que mi familia había puesto en la sala. Me quedé parado medio segundo mirando el espejo para ver si captaba más movimiento, y luego decidí volver corriendo con mi primo y mi amigo. Meses o semanas después, mi papá quedó encerrado en el sótano de la casa. Básicamente, la puerta del sótano se cerró de alguna manera y el pestillo encajó solo en el orificio, cerrándose a medias. Nadie se lo hizo, todos estábamos dentro de la casa cuando pasó, así que fue bastante sorprendente enterarnos. Yo nunca lo relacioné con fantasmas, pero mi papá siempre creyó que esa casa estaba embrujada. Supongo que yo también lo creía, considerando que vi lo que parecía una niña pequeña corriendo hacia el baño antes de que siquiera llegara a la sala para doblar la esquina. No suelo curiosear ni publicar mucho en X y no lo he hecho en años, pero aquí va algo que me pasó esta semana y anoche. Es tarde el jueves por la noche y tengo una presentación importante para mi departamento mañana, pero no puedo dormir. No es ni el estrés, simplemente no me da sueño y ya son las 2 de la mañana. Tengo que levantarme a las 7, así que esto ya es un problema. Decido salir a hacer algo de ejercicio para gastar energía, solo dar una vuelta por el complejo de apartamentos. Conozco al guardia nocturno, así que no es ningún problema si nos cruzamos. Empiezo a estirar y me digo a mí mismo que esto va a tener que ser breve, porque hay mucha humedad y no quiero tener que volver a ducharme, ni levantarme aún más temprano para hacerlo por la mañana. Vale la pena mencionar que el complejo tiene farolas dispersas, aunque bastante tenues. Comienzo a dar un paseo tranquilo por el complejo y todo está bastante silencioso, salvo por una zarigüeya que se escabulle bajo uno de los arbustos. Algunas luces están apagadas, lo cual no es gran cosa, pero entonces veo algo a lo lejos, en la dirección hacia la que voy. Es una especie de masa oscura cerca de una de las farolas que no está funcionando, donde las demás también están más apagadas de lo normal. Sin mayor importancia, está bastante oscuro así que probablemente sea solo un hueco entre los arbustos, pienso, y sigo caminando. Me acerco más y está muy claro que es una figura. Pienso que quizás es el guardia nocturno fumando durante su ronda, así que le saludo con la mano. Sin respuesta. Sea lo que sea, tiene la espalda vuelta y sigo avanzando. Me invade una sensación general de inquietud, esa sensación cuando una ola de escalofríos te recorre el cuerpo al acercarme más. Estoy a unos 13 o 14 metros de distancia y tiene forma humana, pero claramente no es una persona y ondula como el aire caliente sobre el asfalto. En ese momento siento que el color me abandona el rostro y empiezan a formarse lágrimas en mis ojos. Retrocedo un paso y me pongo en guardia. Siempre se me llenan los ojos de lágrimas cuando tengo miedo, no sé por qué. El caso es que la figura se queda ahí un momento bajo la farola muerta, junto a unos arbustos, balanceándose de un lado a otro. No pienso en nada realmente,
mi mente está completamente en blanco, estoy en modo instintivo y no entiendo qué es esa cosa. Es una figura desgarbada, más oscura de lo que cualquier cosa debería ser en esa zona, y parece que distorsiona el espacio a su alrededor. Retrocedo unos pasos con los ojos clavados en ella y la farola cercana parpadea, y de repente la cosa se lanza hacia mí, agitando unos brazos alargados y nebulosos, casi como tentáculos, y es increíblemente rápida. Cerró la distancia en poco más de un segundo. El brazo se curva como intentando envolverme, pero ya está cerca y le lanzo un jab con mi mano adelantada y luego un gancho de seguimiento, le agarro la parte trasera de la cabeza, y le meto una rodilla. Tiene una textura esponjosa y huele a marea baja y perfume barato. En ese momento salgo corriendo a todo lo que dan mis piernas, paso por delante de la cosa y abro de golpe la puerta de mi apartamento. Paso el resto de la noche con todas las luces encendidas, por suerte, la reunión del día siguiente terminó siendo cancelada. Fue muy raro y perturbador, pero ya pasó y no le doy mucha importancia. No tengo ninguna de esas sensaciones de me están vigilando o algo malo se acerca que esperaba sentir, aunque ahora empiezo a pasar de habitación en habitación asegurándome de que siempre haya una luz encendida. El segundo evento fue anoche, y estoy dando otra vuelta nocturna porque tengo problemas para dormir, y en general no estoy prestando mucha atención a nada, ya que tengo algo de estrés por un asunto que voy a tener que resolver hoy, domingo. Al final salgo de mis pensamientos y me doy cuenta de dónde estoy. Más o menos en el mismo punto, levanto la vista del suelo y ahí está la cosa de nuevo, en el mismo sitio, aproximadamente a la misma distancia que la vez anterior. Convulsionando. Siento que el miedo crece dentro de mí al verla de nuevo, pero ese miedo es rápidamente reemplazado por rabia. No sé por qué ni cómo explicarlo, pero es una furia ciega que no había sentido jamás. Levanto los brazos y me acerco a ella. ¿Quieres repetir? La cosa contorsiona su forma como si me mirara por encima del hombro y luego se agita como si la parte superior de su cuerpo fuera de goma, y sale disparada en dirección contraria hacia unos arbustos. La persigo, pero se desvanece antes de llegar a ellos. Paso por donde estaba y me susurro a mí mismo, así me gusta, antes de terminar mi paseo. En general no soy una persona confrontacional y las únicas peleas que he tenido fueron cuando practicaba karate en el instituto. No tengo ni idea de qué es esa cosa, ni qué significado puede tener, ni si era ella la que me provocaba esas emociones tan intensas o no, pero fue raro. No sé exactamente qué debería sentir ahora mismo mientras escribo esto, pero lo que sí siento es una apatía general. Una especie de indiferencia, como si fuera otro ladrillo en la pared, como si no fuera gran cosa. Eso es, supongo, lo más perturbador de todo. Simplemente no me importa. Otro anón comenta. Creo que después de pelearle la primera vez, tu subconsciente se dio cuenta de que podías hacerle daño y probablemente fue un impulso primitivo. Algo así como cuando los gatitos recién nacidos saben perseguir a un ratón porque están programados para eso. Quizás algo similar pasó y tus instintos te llenaron de rabia. Solo estoy especulando, la verdad. Hace unas décadas, mi abuela trabajaba en un hogar de ancianos. Era un lugar conocido por estar embrujado, lo cual no sorprende dado el número de personas que mueren de vejez ahí. El personal tenía rituales sutiles cuando fallecía un residente. Mi abuela siempre abría la ventana antes de hacer la llamada. No era el lugar más agradable para trabajar. El hogar fue incluso robado una noche. Unos individuos intentaron colarse para robar un televisor. El hogar contrató a una nueva empleada a quien le advirtieron desde el principio que probablemente viviera algo inusual o inquietante trabajando ahí. Ella se rió y tomó la advertencia como una broma. Un día estaba repartiendo tazas de té a cada residente en la sala principal. Después de notar a una mujer vestida completamente de blanco, volvió a la cocina a pedir otra taza porque le faltaba una. La empleada de la cocina le explicó que no necesitaría otra taza de té. La chica insistió, así que tomó una taza nueva y entró a la sala. Para su sorpresa, la mujer de blanco había desaparecido y la chica quedó desconcertada y en shock.
Otros empleados tuvieron que explicarle que la mujer que había visto no era una residente. Al menos no una viva. Esa aparición de una mujer vestida de blanco era una presencia habitual en el hogar. El hogar también tuvo actividad poltergeist. Mi abuela y otra empleada entraron a la habitación de un residente que había fallecido recientemente. Solo estaban limpiando. En un momento dado se miraron la una a la otra durante una pequeña discusión. En medio de la conversación, mi abuela notó una taza moviéndose sola en un estante detrás de su colega. Quedó tan impactada que no pudo hablar ni avisar a su compañera. Por alguna razón supo lo que iba a pasar. La taza salió volando del estante de golpe, cruzó la habitación y se hizo añicos. Por poco no le dio a la colega de mi abuela. No sé si mis experiencias encajan aquí, pero aquí va. Esta es la versión simple y muy resumida. Mi tía murió de repente y empezó a aterrorizar su casa y la de mi familia. Vivimos cerca. Mi papá llamó a una sacerdotisa local para averiguar por qué seguía atormentando su casa y la nuestra. Un pariente vino a observar el ritual de la sacerdotisa. Su espíritu nos contó que la habían matado con magia negra. Todos flipamos. Sabíamos que había demandado a un tipo que le había quitado el derecho sobre un terreno y lo había vendido a otra persona. Dijo que ambos trabajaron juntos y contrataron a brujos para matarla de manera encubierta. Mi papá estaba preocupado, ya que había tomado la iniciativa de reclamar el derecho sobre el terreno a través de los tribunales. Toda la familia podría estar en peligro. La mucama de la familia conoce a alguien que puede ayudar. El tipo en realidad vivió con nosotros cuando era niño. El tipo tomó un vuelo y al día siguiente lo llevamos a la casa de mi difunta tía. Miró alrededor y al instante preguntó si ella era ciega cuando murió. Sí, era ciega antes de morir. También dijo que en realidad no era su hora de morir, y nos confirmó que la habían matado con magia negra con ayuda sobrenatural. Toda la familia quedó impactada. No le habíamos contado nada, pero todo lo que dijo era correcto. Incluso señaló dónde estaba el fantasma de mi difunta tía. Notó unas energías extrañas alrededor de unos árboles cerca de la casa de mi tía, y preguntó si podía excavar. Lo ayudamos a cavar donde señaló y encontramos unos objetos metálicos extraños. Nos dijo que unas entidades negativas estaban rondando la casa a causa de esos objetos metálicos. Dijo que probablemente habían sido enterrados como protección, pero que podían ser perjudiciales para nosotros. Mi papá le contó que siempre veía una gran sombra en el lugar donde estaban enterrados los metales. Salía corriendo cada vez. Limpió toda el área e hizo un escudo invisible para proteger a la familia de cualquier magia negativa o entidad negativa. Nada negativo puede entrar al área. Nos dijo que cada buena acción, obra de caridad o rezo que hiciéramos fortalecería el escudo. Le agradecimos enormemente al tipo y se fue en avión. Meses después, me estaba preparando para mi graduación universitaria. Ese día había neblina por los incendios. Un día antes de la graduación, me sentí mal. Sentía que me ahogaba y pensé que era por la neblina. No podía dormir bien por la sensación de asfixia. Mis padres estaban preocupados porque tenía la respiración agitada. Me desperté sintiéndome muy débil. No podía ni tragar el desayuno. Terminé vomitando en el baño sin parar. Mis padres se dieron cuenta rápidamente de que algo iba muy mal y decidieron llamar al tipo que nos había ayudado antes. Perdí el conocimiento en cuanto escuché su voz. En realidad no fue un desmayo total, más bien podía escuchar su voz pero no podía controlar mi cuerpo y mis ojos no se abrían. De repente empecé a reírme. No era yo, pero sabía que estaba poseída. Vi a una anciana muy vieja en mi mente. Mierda, me puse furiosa. Mi cuerpo empezó a convulsionarse y a reírse sin control. Mi papá, que me dobla en tamaño, tenía dificultades para sujetarme. El tipo le pidió a mi mamá que tomara un vaso de agua y rezó sobre él. Se lo acercó a mi cuerpo inconsciente para que bebiera, pero fue rechazado con violencia. El tipo le dijo a mi papá que me tapara la nariz para que mi cuerpo se viera obligado a beber el agua. Empezó a llamarme por mi nombre para hacer volver mi alma a mi cuerpo.
De repente mi cuerpo dejó de convulsionarse, pero mi papá vio que mis ojos se habían puesto completamente blancos. Me dio mucho miedo cuando mi papá me lo contó. El tipo le pidió a mi mamá que pusiera sus dedos en mi frente mientras volvía a rezar. Después de una hora, recuperé la conciencia. El tipo nos dijo que fue una suerte que lo llamaran rápido. De lo contrario, mi alma se habría alejado de mi cuerpo, llevada por la anciana, dijo que era un espíritu malévolo, y habría terminado muerta. Me dolía todo el cuerpo y estaba agotada, así que no tuve más remedio que perderme la ceremonia de graduación. Maldito fantasma. Después de volver, mis padres decidieron preguntarle al tipo si podía volver para ayudarnos de nuevo. Dijo que sí y rápidamente le compramos un vuelo. El tipo me miró de una manera extraña en cuanto me vio, pero no dijo nada. Decidí que ya me diría más tarde. Después de descansar un momento, el tipo nos contó que los 2 hombres que habían matado a mi tía habían enviado muchas energías negativas, espíritus, jinns, etc. hacia la casa. Notó que yo estaba deprimida y estresada, era por mis estudios. Le pregunté cómo lo sabía y respondió que la energía a mi alrededor era muy negativa, y que por eso los espíritus estaban a punto de entrar en mí. Decidió comunicarse con los espíritus dentro de mí. Mi cuerpo pierde el conocimiento de nuevo y de repente empieza a vibrar. Logró encontrar un espíritu dentro de mí y lo hizo su amigo. Le pidió al espíritu que le mostrara si había muchos espíritus en la casa. Mi cabeza solo podía asentir, ya que parece que ese tipo de espíritu no puede hablar en lenguaje humano sino que gruñe y hace sonidos guturales. Mi cuerpo empieza a moverse solo con los ojos cerrados. El espíritu señaló cada rincón donde había fantasmas o similares. Algunos en la esquina del cuarto de mi hermano, otros en su cama, uno en mi cama y algunos en el techo del cuarto de mis padres. El tipo entonces le pidió al espíritu que controlaba mi cuerpo que le mostrara dónde estaba el líder de los espíritus. Mi mano señaló hacia arriba. Le ordenó al espíritu que hiciera bajar al líder. De repente mi cuerpo se incorporó y, en mi mente consciente, sentí como si estuviera jalando algo hacia abajo. Mi cuerpo fue tomado entonces por el líder. El tipo interrogó al líder y logró hacerse su amigo. Descubrió que el líder era un duende. Le preguntó al duende cómo habían podido entrar los demás espíritus al área de la casa, ya que había un escudo protegiéndola. El duende le dijo que a través de la comida que comía toda la familia. El tipo entonces le preguntó al duende cuál era su propósito al venir aquí. Y sorpresa, sorpresa, matar a toda la familia. Resulta que nos habían ofrecido como sacrificio. El tipo le preguntó al duende quién los había enviado y, de nuevo, eran los 2 tipos que habían engañado a mi difunta tía. El tipo decidió que ya tenía suficiente información, y le dijo al duende que dejara a mi familia en paz y que se llevara a los demás espíritus o los destruiría. A la mañana siguiente me desperté poseída de nuevo. Mi hermano me encontró tumbada en la cama respirando con dificultad y llorando. Fue a despertar al tipo para que me ayudara a volver en mí. Empezó a rezar de nuevo y a llamarme por mi nombre. De repente dejé de llorar y empezó a hablar con el espíritu que me controlaba en ese momento. Unos minutos hablando y llamándole la atención al espíritu, resultó que ese espíritu me estaba protegiendo. Había traído mi alma de regreso a mi cuerpo y estaba combatiendo a los demás espíritus negativos. Uno por uno, el tipo descubrió que había heredado los protectores de mis ancestros, el lado paterno de mi familia, tiene una larga línea de cazadores de cabezas y sacerdotisas. Y por eso acumularon muchos protectores espirituales, la mayoría en forma de animal. Mi abuela fue sacerdotisa local y parece que esas cosas me fueron traspasadas. Descubrió que tenía 7 guardianes dentro de mí, y que no habían podido manifestarse porque la puerta espiritual dentro de mí estaba cerrada. El tipo me limpió y me dijo que, con los guardianes ahora libres, podría ver, escuchar y oler espíritus, fantasmas, etc., pero que no les tendría miedo. Lo que dijo el tipo resultó ser cierto. En menos de una semana, empecé a ver muchos espíritus rondando por los alrededores de mi casa. Uno en particular era una cosa gigantesca cubierta de pelaje. Fue bastante raro, pero de alguna manera no daba tanto miedo como me habría imaginado, más bien resultaba extraño.
Otro anón comenta. Amigo, es una historia alucinante. ¿De dónde eres? Prefiero no decir mi ubicación, pero sí, soy de Malasia. Estoy bastante segura de que los espíritus y los fantasmas son más agresivos en el sudeste asiático. Otro anón comenta. Hay tanto que quiero preguntar. Supongo que para empezar, tu papá ganó el juicio para recuperar el terreno. ¿Fue esa la última vez que supiste algo de los 2 hombres que mataron a tu tía? También me interesa el lado paterno de tu familia y qué tipo de prácticas y creencias tienen los cazadores de cabezas y las sacerdotisas. ¿Te expusiste a esas creencias cuando eras niña? ¿Las desconocías? Y me encantaría escuchar sobre algún avistamiento específico que hayas tenido. Mencionaste una criatura gigante cubierta de pelaje. ¿Puedes entrar en más detalles sobre alguno de estos temas? El caso judicial sigue en curso. Ambos idiotas no dejan de apelar la sentencia aunque siguen perdiendo. Esta es como la 5ª vez que apelan. No van a ganar, a menos que sobornen al juez, ya que no tienen ninguna prueba sólida para su reclamación. Llevamos unos 4 años con esto y ya me tiene harta. En cuanto a esos 2 idiotas, la última vez que vi al tipo que vendió el terreno fue en la boda de un pariente mío, hace como 2 semanas. El tipo es en realidad un tío mío, creo que primo tercero. Como ahora soy más sensible a lo sobrenatural, el tipo huele muy mal, y cuando digo muy mal me refiero a un olor a carne podrida o basura. A veces veo una especie de sombra siguiéndolo. Quizás su guardián o algo así, pero esa cosa transmite muy mala vibra. Del otro tipo, el que compró el terreno, no he sabido nada. La única vez que lo veo es en las audiencias del juicio. Ambos idiotas siguen enviando energías raras hacia mi familia, así que supongo que todavía están enfurecidos por el reclamo del terreno. Lo de la casa de cabezas y las sacerdotisas forma parte en gran medida de la cultura de mi pueblo. En la antigüedad, la tribu creía que cuantas más cabezas poseías, más poderoso eras espiritualmente. Las cabezas podían usarse para proteger tu propiedad, tu riqueza, etc., ya que se creía que la cabeza contenía el espíritu del difunto. Por supuesto, hoy en día nadie practica la caza de cabezas. Lo de las sacerdotisas es más parecido al chamán o curandero local, curan enfermedades, contactan a los muertos, expulsan espíritus malignos. Mi abuela paterna adoraba contar cosas sobre el mundo espiritual. Mira, mi familia llegó a tener 3 cráneos y 2 urnas grandes que albergaban algo. Todas las mañanas veía a mi abuela hablando con esas cosas y ofreciéndoles comida y bebida. Me decía que eran los guardianes de la familia o algo así. Ella había sido sacerdotisa, así que supongo que era de esperarse que tuviera esas cosas. Recuerdo vívidamente que si me dolía el estómago, ella cantaba algo, ponía su palma sobre mi barriga y de repente el dolor desaparecía. Lo curioso es que los espíritus nunca molestaron a la familia ni después de que abuela muriera. En cuanto a avistamientos de espíritus o fantasmas, tengo demasiadas experiencias que contar. Desde que mis espíritus guardianes fueron liberados, puedo ver y sentir espíritus, fantasmas, jinns o lo que sea. La criatura gigante cubierta de pelaje es solo otro ejemplo de un espíritu que creo que vive cerca de un árbol grande y viejo fuera del área de mi casa. No se da cuenta de que lo veo. Probablemente cree que no puedo verlo, pero ahí está, ocupándose de sus asuntos. Incluso en mi lugar de trabajo hay algunos espíritus o fantasmas que viven ahí. Se ocupan de sus propios asuntos, y los guardianes dentro de mí me dijeron que esos espíritus no me molestarían, así que hago mi vida normalmente sin pensar demasiado en ello. Una compañera de trabajo, que también puede ver esas cosas, me sonríe disimuladamente cuando hay algo detrás o cerca de otro colega. Nos parece bastante gracioso que nadie más note esas cosas salvo nosotras. Si pudiera contaría todas mis experiencias o los conocimientos que he aprendido del tipo que frecuentemente me ayuda con lo sobrenatural, pero sería demasiado para escribir. Qué perturbador. Tengo una historia parecida que me contó un tío cuando estábamos visitando a la familia en Carolina del Norte. Es el hermano mayor de mi papá. Yo tenía alrededor de 15 años en ese momento y era un ateo convencido de la cabeza a los pies. Aún así, me pareció interesante en aquel entonces.
Mi papá y mi tío estaban charlando sobre su infancia mientras yo estaba sentado leyendo, escuchando de vez en cuando. Después de un par de horas, mi tío se puso un poco borracho y dijo algo como: Oye, ¿recuerdas esas malditas luces? Fue muy de golpe, así que no pude evitar levantar la vista del libro, y mi papá me miró de reojo e intentó quitarle importancia al asunto. Entonces mi tío me apuntó con su cerveza y dijo: ¿Nunca te lo contó? La historia, tal como la contó, fue que él y mi papá estaban cazando en el bosque cuando eran adolescentes. Era bastante temprano y estaba oscuro, especialmente bajo los árboles. De repente vieron 3 luces que pasaron zumbando por detrás de ellos hacia adelante. Se miraron el uno al otro como diciendo: ¿Qué demonios es eso? Y observaron cómo las esferas se detuvieron a unos 3 metros de ellos. Luego empezaron a rebotar en el aire como pelotas de básquetbol, y los dos se sintieron malísimos. Mi tío tuvo que ayudar a mi papá a llegar a casa porque casi se desmayaba. Cuando llegaron a casa, le contaron a mi abuelo y él se puso muy serio y los llevó a ver a un tipo al que llamaban el médico, aunque en realidad solo era alguien que preparaba tés e infusiones y esas cosas. Mi papá estaba muy mal para ese punto y el médico dijo: Si no me lo hubieran traído, habría muerto en 3 días. Les dijo que encendieran unas velas o algo así y que rezaran unas oraciones raras, y que él se encargaba del resto. En fin, después de eso mi papá se recuperó, pero mi tío dijo que el motivo por el que lo trajo a colación fue porque uno de los hijos de los vecinos le había dicho a sus padres que había visto las mismas luces. Pero como nunca se enfermó, nadie le dio importancia. Pero apenas unos días antes de que llegáramos de visita, le cayó un rayo. Una historia de lo más rara. También llevo más de 10 años aquí, así que va una historia para ustedes. Alrededor de 2013, estaba en la universidad y pasé las vacaciones de verano en casa de los padres de mi novia de entonces. Vivían más cerca de donde yo trabajaba y tenían mucho espacio. El abuelo de ella había fallecido a principios de ese año y la casa empezó a experimentar las típicas apariciones fantasmales, aparentemente de la nada. Hablamos de objetos lanzados, cosas que se movían, pasos, sombras en movimiento, llamadas telefónicas fantasma con estática al otro lado, apariciones de cuerpo entero que empezaban a manifestarse. Me tocaron en la cabeza y en la espalda en 2 ocasiones distintas. Todo esto empezó alrededor de mayo y fue escalando durante el verano. Ser yo. Estoy con mi novia y la hermana de mi novia mientras sus padres están de viaje el fin de semana. Oigan, ¿y si cazamos fantasmas? Invitamos a un par de amigos para tener un grupo de 5. Montamos una zona en el sótano, apagamos las luces de toda la casa excepto un par de velas. Ponemos una grabadora para EVPS y descargo esta app de caza de fantasmas. Básica pero tiene un detector de EMF integrado y una función de caja de voz. No es la típica caja de voz que escanea canales de radio. La teoría es que un espíritu puede manipular el dispositivo y que éste dirá una palabra, como un habla y deletrea espeluznante. Empezamos. En los primeros 30 a 45 minutos no pasa nada. Las lecturas de EMF bajas, la app dice palabras al azar como galleta o zapato de vez en cuando, pero eso es todo. De repente hay un cambio en el ambiente. El EMF empieza a subir y el aire se vuelve pesado. Es difícil de explicar, pero había tensión en el aire y se sentía raro. No digo nada sobre el ambiente ni sobre el EMF subiendo, solo vigilo mientras los demás se turnan para hacer preguntas. Mi novia dice: ¿Soy solo yo o cambió el ambiente de repente? ¿Lo sienten? Todos asienten. Un amigo se levanta para ir al baño, que está arriba. Seguimos sus pasos y justo cuando llega al pasillo donde está el baño, la app dice: Pasillo. Muchos dicen: No puede ser. Y hacemos bromas de que mi amigo va a ser visitado por un fantasma. Vuelve y continuamos. El aire sigue pesado. Alguien pregunta: ¿Cómo moriste? La app responde unos 20 segundos después: Hambruna. Alguien más pregunta: ¿Sabes que estás muerto? ¿Por qué no te marchas? Y la app dice: No puedo. Esto continúa por un momento y seguimos obteniendo respuestas en 20 a 30 segundos. Algunas directas,
otras no tienen mucho sentido. Al final se ralentiza y las respuestas se detienen. Llevamos 1 hora así que empezamos a recoger. De vez en cuando dice algo. Alguien del grupo se golpeó el pie contra la mesa y la app dice, pie. Al final continuamos con la noche normal y después de eso no pasa nada realmente. La casa sigue teniendo pequeños episodios de actividad de vez en cuando, según me han contado, terminamos, pero ha bajado mucho. Pero cuando estábamos todos ahí, siempre estábamos pensando y hablando de ello, y creo que cuanta más energía y atención le dedicas a lo que sea, más actividad genera, algo como un tulpa. Quiero decir, tienes a 5 personas sentadas concentrándose intensamente en una sola cosa y de repente explota todo. Años después nos quedamos a dormir unos días. Me desperté con mi novia temblando y fumando un cigarrillo en la ventana, estaba aterrorizada. Según ella, se despertó con las luces parpadeando en el cuarto y miró hacia la esquina del fondo y dijo que había un hombre mayor con el pelo largo y despeinado simplemente parado ahí, que luego desapareció. Como 2 noches después me desperté con las luces parpadeando, pero simplemente me hice el loco, me di la vuelta y me volví a dormir. No iba a mirar hacia allá para ver a ese tipo parado ahí, ¿para qué? Compartí esto el mes pasado, pero puedo repetirlo. Llamé a algo y creo que obtuve respuesta, aunque no estoy seguro de qué fue exactamente. Ser yo, 14 años más o menos. Obsesionado con lo paranormal desde pequeño. Estoy en los Scouts, vamos a acampar en Gettysburg, que es probablemente el lugar más embrujado de Estados Unidos. Oh sí, hora de asustar a la gente. Enciendo el internet primitivo de la época y navego entre páginas con fondos negros, GIFs rotativos de Angelfire y toda esa basura. Doy con una guía de invocación para chamanes o lo que sea, es decir, basura de espíritu guía para hippies. Ja, esto es una joya. Imprimo cómo invocar a un espíritu de la noche o algo parecido. Ya ha pasado mucho tiempo, porque soy un adolescente edgy y esto va a ser absolutamente gracioso. Día del viaje, el jefe de los Scouts anuncia animado que hay una sorpresa. 2 investigadores paranormales van a visitar todos los campamentos Scouts este fin de semana. Nos sentamos al anochecer y nos muestran fotos del área TNT en Virginia Occidental. Mothman, uno de mis favoritos. Interés inmediatamente despertado. Nenúfares gigantes, garzas de aspecto raro, agua contaminada de color morado, etc. Cierran el álbum de fotos y dicen que vamos a fotografiar orbes espirituales cuando anochezca bien. Le pregunto al jefe de los Scouts si puedo llevar a los chicos a una casa vieja que vimos y que sorprendentemente no estaba cerrada con llave. Dice que sí, que estemos de vuelta en 1 hora. Vamos todos allá y está amueblada, pero sin vagabundos. Veo una muñeca vieja en un rincón. Esto se pone bueno. La pongo en el centro del círculo. Les digo a todos que se sienten y empiezo la sesión de espiritismo, encendiendo velas, invocando al espíritu, me corto un dedo para sacar sangre, etc. Lo tomo muy en serio aunque por dentro me estoy riendo de lo asustados que están todos. La sesión llega a su clímax, una ráfaga de viento frío atraviesa la casa apagando casi todas las velas menos 2. Lo que habíamos establecido como señal de sí. Todos gritan y dicen que vieron una máscara blanca flotando sobre mi cabeza antes de desaparecer. Todos salen corriendo de la casa, incluso los Scouts mayores. Salgo de la casa con total chulería porque soy lo mejor y mi plan es el plan del siglo. Me invade la sensación de que algo no está del todo bien. La familia de mi padre tiene un historial de avistamientos de fantasmas, cuando era niño. Espera, ¿y si en realidad funcionó? Mierda, siento que alguien me está mirando. Regreso al campamento, todos parecen un poco alterados pero la mayoría lo van asimilando. El scout más pequeño llora, literalmente, con el jefe de los Scouts. Me da una reprimenda severa y mi papá me lleva aparte, visiblemente furioso, y me dice que corte esa mierda de una vez. Los 2 investigadores paranormales se acercan con sus cámaras y dicen que es hora de irse. La sensación de ser observado se disipa. Empezamos a caminar por el viejo campo de batalla, mientras los investigadores paranormales nos cuentan diferentes historias de fantasmas del lugar mientras sacan fotos,
y el guía nos va contando la historia. Llegamos a una roca donde hay iniciales grabadas, limpias, como con cincel. El guía que está con nosotros cuenta una historia que dice algo así como que una mujer que vio a su marido morir en el campo de batalla, volvió del más allá y grabó sus iniciales en la piedra con una mano ardiente. Y que todos los que trazaran las letras estarían condenados a la desgracia. Naturalmente, el scout llorón las traza. Seguimos camino. Más historias. Más fotos. Un scout mayor se cae y grita. Tiene el tobillo torcido, claramente fracturado por caer en una madriguera. El scout llorón se desmorona y empieza a llorar. La sensación de que algo me vigila justo detrás del hombro regresa. El llorón les cuenta lo que hice en la casa, exagerando las partes como hacen los niños. Todos los adultos furiosos conmigo porque el mocoso literalmente no puede aguantar las ganas de mear, como evidencia su pantalón manchado. Volvemos al campamento y todos me ignoran mientras dan vueltas antes de que suene el toque de queda. Bueno, me quedo solo supongo. El scout mayor es llevado al hospital mientras los demás scouts debaten si soy satanista o algo así. Escucho unos gritos extraños viniendo del fondo del bosque. Un escalofrío me baja por la columna. Mi papá dice que es solo un zorro, que hacen ruidos raros. Sí, claro. La noche avanza. Las luces del campamento parecen ir disminuyendo. Todas las lámparas de queroseno se apagan casi al mismo tiempo. El jefe de los scouts se ríe y dice: Supongo que es hora de dormir. Nos metemos en las tiendas. Intento dormir. Todo el tiempo parece que alguien exhala profundamente justo afuera de mi tienda. Lo ignoro, claramente alguien me está gastando una broma, pienso. Me despierta muy tarde, el sonido del scout llorón gritando: Ella va a por mí. La rabia hacia mí se reaviva. Igual que nuestra hoguera. ¿Qué? El jefe de los scouts la apagó siguiendo el procedimiento de remojar, remover, remojar. ¿Por qué sigue humeando? Una muñeca sucia de trapo al lado del tronco junto a la hoguera. Igual que la de la casa. Los scouts visiblemente nerviosos. Puedo ver algo en la línea de árboles. Apunto la linterna. Un zorro sentado y observando, sale disparado cuando lo ilumina la luz. El día siguiente está lleno de scouts haciéndose daño, el jefe de los scouts se corta la mano, varios scouts se queman, etc. Las cosas de siempre, solo que más. Día sombrío con muchas nubes, parece que va a llover. Los investigadores paranormales regresan con las fotos. En cada foto donde aparezco hay un gran orbe oval blanco justo encima de mi lado derecho o detrás de mí. En todas y cada una. Interesante, aunque me está empezando a dar miedo de verdad. El scout guay del grupo, todos los grupos tienen uno de esos tratando de hacerse el cool, se acerca a la mesa y tira la muñeca de la noche anterior sobre ella, preguntando quién la metió en su tienda. Nadie lo hizo, obviamente un intento de broma de bajo nivel. Los scouts le cuentan a los investigadores lo que hice. Pienso: Oh no, aquí vamos. Se ponen serios y empiezan a hacerme preguntas, confundidos cuando les cuento lo de la sesión de espiritismo en la casa. Pienso: ¿En serio se lo están tomando así? Dicen que debería ver a un exorcista o algo. El jefe de los scouts nos grita que recojamos todo ya que parece que va a llover a cántaros y no quiere lidiar con eso por la mañana. Todos recogemos y nos vamos a casa. Mi papá me da una larga reprimenda en el coche durante todo el trayecto. Me cuenta sus propias historias y que su fantasma era amistoso, y que deje de hacer esas tonterías de Ellie. Lo que tú digas, viejo. Llegamos a casa cuando empieza la tormenta. Con fuerza. Se va la luz. Empieza a crujir en la casa. Por todas partes. Arañazos dentro de las paredes. Toda la familia sorprendida y mamá empieza a asustarse. Mi hermana pequeña y yo seguimos escépticos e insistimos en que son solo más ratones de campo. Escucho otro grito de zorro. Miro por la ventana. El zorro está sentado en el medio del jardín, levanta la vista hacia la ventana desde donde toda la familia está mirando, y luego trota de vuelta a la línea de árboles. Deshago las maletas. La muñeca sucia está ahí debajo de algo de ropa.
pienso, Ja, qué broma de mierda que me hicieron. Pónganle más empeño. la noche está llena de tormentas furiosas y gritos de zorros. Tengo un sueño en el que una figura grande con una capa negra retorcida flota sobre mi cama, con una máscara de cara blanca como porcelana, y extiende unos dedos largos como ramas señalándome. Y me despierto empapado en sudor. Bajo a hacerme el desayuno. Otro día sombrío. Voy a encender la luz, la bombilla explota. Enciendo otras luces, ninguna funciona. Probablemente se volvió la luz durante la noche y fundí un fusible. Bajo al sótano y abro la caja de fusibles. Siento que algo me observa. Ningún fusible fundido ni nada fuera de lugar. Subo las escaleras, y la sensación de que algo está justo detrás de mí no desaparece hasta que aparece mamá. El resto del día es normal, igual que la vida en general. Pasan años con pequeñas cosas aquí y allá. Empiezo a tener terrores nocturnos al final del instituto y a principios de la universidad. Me despierto con marcas de arañazos en el cuerpo todo el tiempo. Bueno, probablemente solo tenía picazón. Un día me despierto con un montón de sangre. Me asusto y lavo la sábana sin decirle nada a nadie. Bajo las escaleras y miro por la ventana, el zorro está ahí de nuevo observando. Ya no es algo inusual, con el tiempo le había puesto de nombre Robin. Aunque siempre me pone un poco los nervios de punta, tiene algo inquietante. Meto las sábanas en la lavadora, miro en el cesto para ver si hay más cosas para lavar. Saco más cosas. La muñeca está en el cesto. La sensación de no estar solo vuelve y se me ponen los pelos de punta. ¿No tiramos esto después del viaje? Después de suficientes sueños raros y paredes que crujen de noche, estoy harto de todo y la muñeca ha vuelto. Quizás sí llamé a algo. Llevo la muñeca al bosque del fondo del jardín y la pongo sobre un tronco cortado esa noche. Le coloco un paraguas encima. Me disculpo por haber perturbado a los espíritus. Camino de espaldas sin perderla de vista por un momento. El zorro se mueve entre los árboles, se sienta y me observa. Pienso que esta cosa probablemente tiene rabia y me va a morder. Simplemente se queda ahí mientras me voy. Unos días después llevo a mi hermana al bosque a hacer tiro con arco con mi nuevo arco y a explorar. Llegamos al tronco y la muñeca ha desaparecido, el paraguas sigue ahí. Un día comparto historias de mi infancia con mi papá. Se ríe y pregunta si recuerdo cuando lo despertaba todo el tiempo por la señora Sombra. No recuerdo haberle contado nunca nada de eso. La luz sobre la mesa de la cocina parpadea brevemente. Me río nerviosamente y escaneo el jardín buscando en la línea de árboles, pero no hay nada. Todavía tengo malos sueños a veces, pero desde entonces he llevado una vida normal. X tiene un límite de caracteres horrible para los posts y no lo calculé bien, así que disculpen. Esa es mi experiencia. No estoy muy seguro de que eso que pudo haber sido, ni si ese ritual de internet basura es legítimo, ni si el zorro tiene alguna relación con todo esto, pero ahí lo tienen. No jueguen con espíritus ni con cosas que no entienden, aunque crean que todo es una tontería. No es una historia de críptidos ni de espíritus, pero tengo una que puedo contarles. Un poco de contexto: en Ocala, Florida, existe una leyenda o mito llamado los hombres del arco iris. Suena a algo sacado de San Francisco, pero en realidad es un grupo de hippies que viven en el parque nacional, bosque, pantano y que son menos amantes de la naturaleza y más bien una banda de violadores, drogadictos, asesinos y, quizás, caníbales. O sea, más bien algo típico de Florida. Hace unos 2 años estaba hablando con unos amigos de tiro en internet, y quejándome de que no tenía donde practicar Trigun. Uno de ellos me pasó unas coordenadas GPS, de un sitio que había usado en el pasado cuando vivía por ahí, y decidí ir a darle un vistazo. En ese momento no conocía la leyenda, así que me equipo bien. Mi rifle automático, una escopeta de calibre 12 y un revólver, porque no soy preciso con las pistolas semiautomáticas. Lo cargo todo junto con agua, raciones, equipo de orientación, etc. en una mochila y un chaleco táctico. Subo al coche y me dirijo al parque estatal donde me armo y empiezo a internarme en el bosque.
No es gran cosa, pero al final lo encuentro y disfruto un buen rato montando y practicando tiro. La primera vez en mucho tiempo que puedo usar la escopeta. El retroceso se siente genial, aunque anoto que necesito un cañón más corto. Cuando son las 6 y el sol empezará a ponerse pronto, recojo todo y me pongo en marcha cubierto de sudor y barro, apestando a sudor corporal, pólvora y sangre. Ha sido un gran día y disfruto del camino de vuelta, ahora que voy un poco más ligero, después de haber gastado $200 o más en munición, así que voy pensando en mis cosas y sin prestar demasiada atención. Mientras camino por un barranco de unos 3 metros de profundidad, porque a la mierda con escalarlo. Es entonces cuando escucho un crujido y salgo inmediatamente del ensimismamiento, me pongo el rifle al hombro, meto el último cargador de 30 que me queda y empiezo a escanear los alrededores. Contrariamente a lo que puedan pensar, Florida no tiene muchos grandes depredadores terrestres peligrosos para las personas, salvo la pantera del pantano, que está tristemente casi extinta. Pero no es imposible que una pudiera estar acechándome. Sigo caminando y escucho algo de nuevo, escaneo, nada. Entonces reviso la parte superior del barranco. Hay una pareja de aspecto burgués vestida de blanco, rosa y toda mezcla de pasteles y neón que da ganas de vomitar, agachada mirándome. Hago lo que me sale natural sin pensarlo y le saludo con la mano diciendo, Hola, ¿cómo están? El sendero va por allá. Y señalo mi dirección mientras sigo caminando. El hombre grita, Corran, corran. y salen disparados en la dirección opuesta. No le doy mucha importancia, pero cuando le describí la situación a una compañera de trabajo al preguntarme qué hice en mis 3 días de vacaciones, se ríe y dice que probablemente pensaron que era un hombre del arco iris. Mi mamá es de Colombia, en Sudamérica, y les digo que esa gente tiene historias y supersticiones bastante inquietantes con las que todavía conviven incluso en estos tiempos modernos. Es bastante fascinante y yo mismo he visto pruebas de ello. Nació alrededor de 1964 en las afueras de una ciudad muy cerca de la selva llamada Montería. Su mamá la entregó a otra familia sin hijos cuando tenía como 2 años. El padre adoptivo la quería mucho, pero al parecer su esposa nunca la quiso. Él murió cuando ella tenía alrededor de 9 años y fue entonces cuando su mamá adoptiva entró de lleno en modo bruja. Vivían en una choza literal de paja y madera y tenían que ir a un pozo a unos 2 kilómetros para traer agua, no sé bien por qué. Una vez mi mamá estaba por ahí haciendo lo que hacen las niñas del tercer mundo para divertirse, y entró a casa. Su mamá adoptiva esperó hasta como las 11 de la noche, cuando mi mamá iba a acostarse. Compartían la única cama después de que murió su padre adoptivo, para decirle que no iba a meterse en la cama sucia como estaba sin bañarse primero. Así que la mandó al pozo. Mi mamá, a los 9 años, caminó casi 2 kilómetros básicamente por la selva en la oscuridad, con nada más que una vela en su candelero y una toalla para llegar a ese pozo a bañarse. El pozo estaba rodeado por una pequeña estructura de madera, supongo que para evitar que cayeran cosas adentro, con una tina de metal encima para que se bañaran los del pueblo. Mi mamá había sacado un cubo y lo había vaciado en la tina, luego sacó otro y lo echó también. Mientras sacaba el tercer cubo, escuchó 3 golpes en la madera frente a ella. Levantó la vista rápido y asustada, para ver qué había hecho ese ruido. Lo que vio era un hombre pequeño de piel verdosa, pelo negro largo y mohoso, dientes amarillos y torcidos y una cara muy alargada. Lo miró, él se rió y ella soltó el cubo y salió corriendo a casa tan rápido como pudo, con la luna como única fuente de luz. Llegó a casa y su mamá adoptiva la azotó por haberse olvidado la toalla y el candelero. Dato curioso. Mi mamá me contó esta historia por primera vez cuando yo tenía como 7 años, y tuve pesadillas en las que me perseguía un hombre de cara larga, pelo largo y verde. Al parecer es una entidad conocida. Ella dijo que lo llamaban el Muán. Desde entonces pasé años buscando información sobre él. A mediados de los 2000 encontré un artículo en español en internet sobre una niña que lo había visto por esa época. Hace poco he encontrado más información, pero se le llama principalmente el Muán. Aquí va la información relevante para esta historia.
en algunas leyendas, es un ser parecido a un sátiro que rapta a mujeres jóvenes y vive en una caverna en el fondo de los grandes ríos de la selva, donde mantiene cautivas a sus víctimas. En otras, se le representa como el espíritu de un indio anciano, robusto y fornido, con una sonrisa y una mirada aterradoras, de estatura y proporciones superiores a las humanas, que roba el cebo, la pesca o las redes de los pescadores, y tiene el poder de transformarse en una bestia felina. Otras leyendas describen al Moan como un indio de cabeza grande, con patas cortas y aletas de pez en la espalda, y muy moreno. Se le representa como un ser extremadamente peludo con una personalidad muy traicionera, que habita en los remansos y al que mucha gente teme. También causa problemas a las jóvenes que van a lavar ropa en el agua. Hola, soy cineasta. Bueno, más o menos. Hace tiempo que no hago nada decente. Estudié en Irlanda, no muy lejos de donde me crié. Un día estaba grabando material de apoyo en el campo, bastante alejado del pueblo a pie. Un tipo, llamémoslo Jack, para junto a mí mientras caminaba de vuelta al pueblo y me lleva. Buen tipo, probablemente de unos 50 años, fascinado por el cine y por lo que estaba filmando. No le doy mayor importancia, solo la charla típica de pueblo. 2 años después me he graduado y disfruto de mi vida como desempleado. Me ve en la calle, se acerca, me recuerda quién es y me dice: Formo parte de un grupo de investigación paranormal. ¿Te gustaría hacer un documental sobre nosotros? Sí. Empiezo a ir a las reuniones de su grupo, ocultando todo mi nivel de X todo el tiempo, y voy conociendo a todos. Aprendo algunas cosas interesantes. Resulta que los cazadores de fantasmas son tan territoriales como las bandas callejeras. Nadie se pone de acuerdo en qué son exactamente los fantasmas ni cómo se comunican. Cada uno es excéntrico a su manera. Había una mujer francesa muy llamativa en el grupo, a la que las demás mujeres no soportaban, un detalle importante para después. Llamémosla Nikita. La jefa del grupo, Ellen, es una veterana experimentada y bastante corpulenta, detalle también relevante. Otra miembro, Jane, es una especie de pseudo-buica y una de las sensibles del grupo. Para ese punto yo ya era un mago ceremonial, ocultista con bastante experiencia, pero lo mantenía en secreto. Y resulta que lleva años haciendo rituales en el bosque cerca de mi casa. Así que hago algunas investigaciones con ellos, foto relacionada, ninguna de las cuales produce evidencia decente. De hecho, la foto relacionada era una estafa literal que vi desarrollarse. Unas vicanas cuidaban ese castillo cuando no estaba en uso y habían traído a su propio psíquico a nuestra investigación, quien nos llevó a ella y a nuestros detectores bajo una torre de radio para que se dispararan. En fin, la casa del fantasma de Coney. Pueden buscarlo en Google para confirmar, es una cabaña abandonada, tipo como la película Evil Dead, en medio de la nada, justo en la frontera de Irlanda del Norte, donde tuvo lugar un exorcismo de verdad en los años 20. Muchas leyendas locales rodean el lugar, pero es genuinamente inquietante y el exorcismo ocurrió ahí al 100%. Me dio el dato un amigo de Irlanda del Norte, posible exdelincuente, llamado Brian, cuando le conté que estaba en un grupo de cazadores de fantasmas. Foto relacionada. Brian solía ser un tipo muy jovial, pero estaba muy serio cuando me dijo: asegúrense de pasar por el pub cercano o de llamar a la comisaría local para decirles que van a ir de noche. Insinuando que alguna facción del ejército republicano irlandés probablemente nos mataría a tiros, por andar husmeando por su territorio de noche. Puede sonar exagerado, pero es verdad. Todavía hay todo tipo de bandas del ejército republicano irlandés por los pueblos fronterizos, usando distintos bosques para esconder armas, drogas o lo que sea. Y los bosques alrededor de la casa del fantasma de Coney no eran la excepción. Habiendo crecido cerca de la frontera, me lo tomé muy en serio. Así que se lo transmito al grupo. Por favor, por el amor de Dios, avisen a la policía o al pub antes de ir de noche. Después de hacer un reconocimiento durante el día. Como era de esperar, nadie avisó. Porque la Nikita intentaba coquetear con todos los hombres del grupo y a las chicas no les caía bien,
todas necesitaban excusas cuando llegó su cumpleaños para no ir. De repente todo el mundo estaba enfermo o tenía otro compromiso. Y como nadie en el grupo sabía muy bien de qué lado estaba cada uno, no todos fueron informados de que planeábamos hacer una investigación nocturna en la casa del fantasma de Coney. Todo fue de última hora, poca gente sabía qué estaba pasando, y de repente Jack, Ellen, Jane y yo, íbamos de noche en coche a una casa de miedo, en territorio del ejército republicano irlandés, sin que nadie más del grupo supiera dónde estábamos. Y por supuesto, la policía tampoco fue avisada. Es medianoche, nos encontramos en mi pueblo, y debería llevarnos unos 90 minutos llegar. Jack sigue Google Maps, pero alguien, quién sabe quién, había puesto una barricada en nuestro camino. Jack tiene que frenar de golpe para no estrellarse contra ella, y luego intenta rodearla por un camino secundario diferente. Pero Jack es un poco torpe y no se da cuenta de que Google Maps se corrige según tu GPS, e intenta llevarte de vuelta por la misma ruta. Terminamos frente a esa misma barricada 2 veces antes de que se dé cuenta de lo que está pasando. Cuando Jack por fin encuentra un camino decente, el velocímetro se le ha roto literalmente. Ahora va al doble del límite por carreteras de campo muy sinuosas y con muchas cuestas, a medianoche, levantando el coche en cada bache. Y como Ellen es corpulenta, el coche se golpea contra el suelo después de cada bache, lanzando chispas cada vez. Voy aferrado al asiento, muerto de miedo de morir en un accidente horrible en medio de la nada buscando fantasmas. Por fin llegamos, con más de 3 horas de retraso y al comienzo de una tormenta. Aparcamos en un pequeño claro en ese camino secundario, cruzamos y bajamos a trompicones por una zanja hasta el sendero de la foto de arriba. Nos quedamos menos de 1 hora. Sorpresa, sorpresa, ni un maldito fantasma. Todos estamos fríos, cansados, sin encontrar nada, queremos irnos a casa. Mientras subimos de vuelta por el sendero hacia nuestro coche, 2 coches más aparecen y bloquean nuestro paso. Para ese momento ya es casi la 1 de la mañana, en un camino secundario, en el Quinto Pino. No puede haber nadie en esos coches salvo matones del ejército republicano irlandés. Rezo al dulce Buda para que no nos maten mientras salen de sus 2 cochazos y empiezan a caminar hacia nosotros. Todos son adolescentes con pose de duros, intentando hacerse los que han salido a beber cuando se acercan directamente y actúan sorprendidos de que estemos ahí. Le digo a Jack: Di simplemente que estamos grabando una película de terror, no nos van a creer si decimos que somos cazadores de fantasmas. ¿Qué dice Jack segundos después de que les digo esto? Hola, somos cazadores de fantasmas. En ese momento doy por hecho que es el fin. Los jóvenes del ejército empiezan a intentar convencernos de que volvamos a la casa a tomar algo. Y Jack, que es el que conduce por si se les olvidaba, está a punto de aceptar hasta que yo digo: Métense al maldito coche ya. Incluso cuando por fin nos subimos al coche, el idiota no arranca de inmediato. Los 2 coches del ejército que se detuvieron, tienen los vidrios completamente tintados, pero el resplandor del cigarrillo de cada conductor los delata y deja claro que nos están vigilando. Por fin. Maldita sea, por fin, Jack arranca y volvemos a casa a una velocidad razonable. Para rematarlo, llegamos tan tarde que el restaurante de comida rápida ya está cerrado. Les digo que me dejen en mi casa y nunca más vuelvo a hablar con ellos. La moraleja de la historia es: no vayas a cazar fantasmas en territorio de pandillas porque al final serás tú el que encante el edificio.